libro de Crónicas, libro segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Si bien el capítulo 20 completo realmente es nuestro texto, sin embargo vamos a leer ahora en esta ocasión un solo versículo, que es en donde está basado el tema del mensaje de hoy. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 12. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, imparte gracia, imparte luz, imparte dirección, imparte poder del Espíritu Santo en este día, porque tu palabra no es enviada en vano. Algo, lo que tú hoy quieres hacer en los corazones, Padre. Te lo ruego y te lo pedimos todos. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanos. Amén. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación en la que usted no sabe lo que va a hacer? ¿Ha habido momentos en su vida cuando la situación ha sido tan seria que usted piensa que no puede resolverla y realmente siente que no sabe lo que va a hacer? Por la reacción de ustedes esta mañana, yo sé que sí, ¿no? Y por la propia experiencia mía. Porque a lo largo de los años, muchas veces en mi vida y en mi ministerio, me he encontrado en situaciones en las que yo he dicho, yo no sé qué voy a hacer con este asunto, yo no sé lo que voy a hacer con este problema. Y a lo largo de los años como pastor, he recibido muchas veces a muchas personas que han venido a mi oficina para hablar conmigo de un serio problema, de una situación dramática y problemática que no podían resolver, para finalmente decirme, pastor, yo no sé lo que voy a hacer. ¿Te ha ocurrido a ti? Seguramente que sí. El pasaje que estamos leyendo esta tarde justamente trata con eso. Trata con un momento en la vida del rey Josafat, el rey de Israel, en que él se vio en una situación tan comprometida y tan problemática que simplemente dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Si leemos el comienzo del capítulo, nos daremos cuenta de cuál es el problema.
Los enemigos tradicionales de Israel, Moab y Amón, se habían unido junto con otro de los enemigos tradicionales de Israel, Siria, para unir sus ejércitos. Imagínense ustedes, estas tres naciones, estos tres pueblos venían para unir sus ejércitos en una formidable fuerza armada que superaba por mucho los ejércitos de Judá, para aplastar virtualmente no solamente al ejército, sino al pueblo de Judá. En esa situación tan seria, el rey Josafat convoca al pueblo, convoca a los ancianos, y en un momento determinado, pensando él que no tiene la capacidad militar para hacerle frente a un ejército tan extraordinario y numeroso y bien armado como el que venía sobre él, dice: realmente, Señor, nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a enfrentar esta situación. Pero lo interesante en el pasaje, mis hermanos, es que en realidad, lo que hizo Josafat a lo largo de toda esta experiencia registrada en este pasaje, nos provee la dirección y la luz suficiente para que nosotros sepamos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Lo que hizo Josafat, todos los pasos que Josafat siguió en esta terrible experiencia, en esta situación límite que él enfrentó, nos ayudan a entender, nos dan la ilustración y la enseñanza suficiente para que nosotros hoy sepamos qué hacer cuando en una situación límite, en una situación problemática, en una situación imposible. ¿Qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí en este pasaje nos dice la Biblia qué es lo que hay que hacer cuando no sabemos qué hacer. Así que les pido por favor que me acompañen a mirar el texto bíblico y miremos en primer término capítulo 20 del segundo de Crónicas. Miremos en primer término que cuando no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es volver nuestra mirada al Señor, mirar a Dios, clamar a Dios. La primera cosa que usted y yo debemos hacer cuando tenemos entre manos una decisión importante que no sabemos cuál tomar, la primera cosa que tenemos que hacer cuando tenemos entre manos un problema tan serio que no sabemos cómo solucionarlo, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, clamar a Dios, buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia que hizo Josafat. Si usted lee el versículo 3, dice la Biblia: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. El versículo 4 dice la Biblia: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En otras palabras, en el momento de la crisis, en el momento del problema, en el momento de la situación difícil, en el momento de la hora imposible de resolver, dice la Biblia que ellos se volvieron hacia el Señor. En este mismo versículo 12 que leímos, dice la palabra que viene una gran multitud contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando usted se encuentre en una situación límite, cuando se halle en medio de un problema serio, cuando usted no sepa cómo resolver una situación, cuando usted no encuentra salida para un problema, lo que tiene primero que nada que hacer es orar a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios la ayuda suficiente para enfrentarse con su problema. El Señor dice en su palabra:
clama a mí y yo te responderé. El Señor dice en el Salmo 34, ese gran salmo escrito por David en medio de una crisis seria. El Señor dice en el Salmo 34, verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y más adelante dice la Biblia, el pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En medio del temor, en medio de la crisis, en medio de la ansiedad, clama al Señor, busca la ayuda de Dios, ora a Dios. Dice la Escritura Sagrada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Convierte cada preocupación en una oración. Convierte cada preocupación en una oración. Cada vez que te hayas preocupado por una situación determinada, lo primero que debes hacer es orar al Señor. Echando, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando no sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es orar a Dios, clamar a Dios, buscar al Señor, porque en las manos del Señor está la solución del problema. Pero además, mis hermanos, seguimos mirando el pasaje. Cuando no sabemos qué hacer, lo otro que debemos hacer es recordarnos quién es el Dios a quien servimos. Recordarnos quién es el Dios a quien servimos. No servimos a un ídolo mudo. No servimos a una estatua de yeso. Servimos, dice la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Servimos al Dios que está vivo y activo. Josafat dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? El Dios que está en los cielos, el Dios único y verdadero, a Él servimos. Si usted lee el pasaje, verá que Josafat dice, y en nuestras Biblias se halla el versículo 6 y el versículo 7 en forma de dos preguntas retóricas. Recuerden que las preguntas retóricas en realidad no tienen una más que respuesta afirmativa. Y recuerden que una pregunta retórica realmente equivale a una declaración. Es decir, cuando usted dice, no es así, está diciendo, sí, es así. Y cuando dice aquí el verso 6, lo que dice, nosotros podemos leer el versículo diciendo, tú eres el Dios de los cielos y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Y en tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Eso es lo que dice el pasaje. Josafat estaba pensando en quién es Dios. En medio del problema tan grave y tan serio que tenía, Josafat pensó en Dios, en el Dios a quien él servía, en el Dios verdadero. Y dice la palabra que él proclama que Dios es el soberano. Estas naciones, dice Josafat, vienen contra nosotros, pero tú eres el soberano sobre todos los pueblos de la tierra. Y en realidad, hermanos, cuando nos encontremos en un problema serio y grave, recordemos que todavía Dios está en su trono, que todavía Él es Rey y Él es Señor de la historia,
de las naciones, de los pueblos, de las sociedades, de las familias, de las personas. Él sigue siendo el Señor. Y no hay ninguna cosa en este mundo que se resista a la soberana voluntad de Dios. Dios cumplirá su propósito. Dice la Biblia en el Salmo 138, al final del Salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Téngalo por seguro, hermano. En medio del problema que usted tenga, cualquiera que sea el problema, en medio de la dificultad que usted tenga, cualquiera que sea la dificultad que usted tenga, téngalo por seguro. Dios va a cumplir su propósito en su vida. Porque nuestras vidas, escúchame bien, nuestras vidas son un propósito de Dios. Tu vida no está fuera del control de Dios. La vida nuestra está bajo la autoridad y el control soberano de Dios. Nuestras circunstancias se encuentran bajo el control soberano de Dios. Por lo tanto, en la hora del dolor, del problema, del sufrimiento, de la dificultad, recuérdate que el Dios es soberano y que Él hará cumplir su propósito. Además, Dios es todopoderoso. Este pasaje dice en su oración, Josafat: en tu mano hay tal fuerza y tal poder que no hay quien te resista. Ese problema que usted está enfrentando en esta hora, en las manos del Señor encontrará respuesta, solución milagrosa. Porque escúchame bien, no hay puerta que Dios cierre. No hay puerta que Dios cierre y que alguien pueda abrir. Ni hay puerta que Dios abra y que alguien pueda cerrar. Él es aquel que tiene el poder y la autoridad para gobernar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Si bien tal vez no podremos entender todas las situaciones de la vida nuestra, pero recordemos y no olvidemos, cuando nos enfrentemos al problema serio y grave y problemático y difícil, que Él es el Dios soberano, el Dios poderoso. El apóstol Pablo nos lo recuerda en su oración en la carta a los Efesios, cuando dice en el versículo 20: y aquel que es poderoso, escucha bien, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Así que en la hora de la crisis y del dolor, del sufrimiento, del problema que no puedes resolver, recuérdate que Dios es poderoso y que tu problema en sus manos encuentra solución. Como alguien dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Dios es soberano y todopoderoso, y Él puede resolver el problema que en este momento aflige tu corazón. Además, mis hermanos, cuando no sabemos qué hacer, no solamente debemos clamar a Dios, no solamente debemos recordar quién es Dios, el Dios a quien servimos, sino que al mismo tiempo también debemos de traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado. Porque Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, usted lo sabe. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, usted lo sabe. Dios ha obrado en momentos de crisis, usted lo sabe. Mira el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores
de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Es decir, aquí el rey Josafat está trayendo a la memoria, al recuerdo, las cosas que Dios había hecho en el pasado, los milagros que Dios había hecho en el pasado durante aquella conquista extraordinaria de la tierra de Canaán, cuando un pueblo sin experiencia militar se había enfrentado a pueblos que ya tenían experiencia en batallas y en guerras y los había vencido. Ellos fueron testigos del extraordinario milagro del derribo de aquellas murallas de Jericó de una forma portentosa y milagrosa. Él está recordando lo que Dios hizo durante la conquista de la tierra de Canaán. Y está diciendo con eso que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer en el presente. No te olvides de eso. Si Dios lo hizo en tu vida, hermano, si Dios lo hizo en tu vida, en el pasado, en esta hora, recuerda que Dios lo puede volver a hacer. Si Dios te sacó de donde te sacó, si Dios te levantó de donde te levantó en el pasado, hoy lo puede volver a hacer. Si Dios respondió a esa oración en momentos en que parecía que no había solución, si Dios hizo esa obra milagrosa en instantes cuando parecía que no había salido y que no había salida y que todo estaba perdido, si Dios lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer ahora en el presente en tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho. Y muchas veces Dios ha hecho muchas cosas extraordinarias, gloriosas, poderosas, cuando parecía que no había solución. Todos nosotros podemos recordarnos de muchas cosas, de muchas experiencias, de muchas situaciones. Algunas de ellas muy serias, muy graves, con serias consecuencias, otras tal vez con menos consecuencias. Y me viene a la mente un episodio no muy lejano en mi propia experiencia. Yo creo que se lo he contado, claro que sí, lo he hecho, pero se lo puedo contar de nuevo. Sí, recuerdo que estuve a punto, quizás no es una cosa dramática ni algo con la cual, qué sé yo, me voy a morir, no, nada de eso. Pero bueno, fue una situación un poco incómoda. Me acuerdo que cuando había terminado ya mi programa doctoral en el seminario hace pocos años, y estaba yo de lo más quitadito de bulla, ¿no? Estábamos en República Dominicana, estábamos de vacaciones, Ketty y yo, y bueno, yo dije, bueno, todo está muy bien, me voy a graduar ahora en diciembre y no hay ningún problema. Y resultó que saliendo del restaurante donde estábamos nosotros, almorzando, recibo una llamada y cuando miro mi celular, resulta que es una llamada del doctor Bobby Sena, el director del programa doctoral, ¿no? ¿Qué hace el doctor Sena llamándome a mí en vacaciones? Yo en República Dominicana y él en Atlanta. ¿Qué hace él llamándome? Bueno, contesté la llamada, gracias a Dios, y resultó que él me dijo, mire, hermano, usted tiene 2 horas, para enviar un documento que usted no ha enviado al seminario, porque si no lo envía, usted no se puede graduar. Yo en Santo Domingo, el doctor Sena en Atlanta, el seminario en Kansas City y mi hijo Fredito en Nueva York. En 2 horas hay que resolver ese problema. Y bueno, el Señor usó los milagros de la tecnología y en menos de 2 horas el problema estuvo resuelto. La directora del programa en el seminario dijo, mire, esto no se puede resolver. Esto no se puede resolver. Pero por la gracia de Dios, Dios nos dio gracia suficiente para que ese problema, que tal vez no era un problema dramático, pero era un problema incómodo, pudiera encontrar solución.
Bueno, mis hermanos, la verdad es que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede volver a hacer en el presente. Y este es solo un ejemplo de los tantos ejemplos que yo pudiera poner en este día de ver la mano de Dios en el pasado, en mi vida, en situaciones difíciles realmente. Y cómo Dios ha obrado con poder y con gracia. Y yo sé que usted puede pensar en este momento en experiencias en las que Dios obró a su favor de una forma extraordinaria, que de no haber sido por la mano extendida del Señor, usted no sabe lo que hubiera pasado. Usted sabe que así ha sido. Pues así como ha sido en el pasado, podrá ser ahora en el presente. Si algo te está afligiendo y preocupando, recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado y recuerda que Dios es capaz de volver a hacerlo ahora, en el presente y en el futuro. Cuando no sabemos qué hacer, recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, debemos descansar en la seguridad de la presencia de Dios. Note usted lo que dice el pasaje. Mire usted, seguimos leyendo el capítulo 20 de segundo libro de Crónicas, mientras usted busca el texto y yo señalo que siento bastante calor en este momento, que tal vez alguien puede auxiliarnos un poco con el aire acondicionado. No sé si es que la intensidad de la predicación dispara los breakers o no sé qué es lo que pasa, pero no sé qué está pasando. Pero bueno, gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Descansar, hermanos, en la seguridad de la presencia del Señor. Note usted, seguimos leyendo el capítulo 20, que había un profeta, había un hombre que Dios usó, versículo 14. Este hombre, dice la Biblia, que se llamaba Jazaziel, el hijo de Zacarías, era un levita. Sobre él vino el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Y él le dijo al pueblo: no teman delante de esta multitud, porque la guerra no es de ustedes, es de Dios. En el verso 17 le dice: ustedes no van a tener que pelear porque Dios es el que va a hacerlo. Pero mire lo que dice el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad firmes y ved la salvación de Jehová con vosotros. Versículo 17, segunda parte. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. ¿Por qué? Porque Jehová estará con vosotros. Sepan. Y esto es lo más importante que le dijo el profeta. Sepan que Dios va a estar con ustedes. Y eso es lo más importante, mis hermanos, que tenemos que recordar en medio del problema. Porque a menudo, cuando tenemos un problema serio, la tentación es a pensar: Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo, Dios no me oye, Dios me ha abandonado a mi suerte, o Dios no me ama, Dios está distante. ¿Sabes qué dice la Biblia en este lugar? Que esos razonamientos no son ciertos. Que a pesar de tus problemas y dificultades, si Dios está contigo, si tú eres un hijo o una hija de Dios, realmente el Señor está en tu vida, el Señor está en tu corazón. Dice la Biblia: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice la palabra de Dios, dice Jesucristo: yo estoy con vosotros, escucha bien, todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, no solamente en los días luminosos de sol, sino en los momentos oscuros y difíciles de la vida. Dios está con nosotros, no nos ha abandonado el Señor. El profeta Isaías dice en el libro que lleva su nombre, capítulo 54, verso 10: porque los montes se moverán y los collados temblarán
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. Dios no nos ha dejado de amar en medio de nuestras tribulaciones y muchas veces en medio de nuestros errores en la vida y nuestros pecados. Dios no ha dejado de amarnos. Dios continúa extendiendo sus manos y sus brazos de amor para que nosotros nos volvamos a Él y descansemos en su gracia. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, toda suerte de sufrimiento. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Acuérdate de eso. El Señor te ama. El Señor te ama y Él sigue amándote. Y la intensidad de su amor no varía por nada. Y su presencia está presente en tu corazón y en tu vida, aún en medio del problema. Lo más importante que hay que saber en medio del problema es que el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién o qué contra nosotros? Nada puede destruir a aquel que está en las manos de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, además, cuando no sabemos qué hacer, además, debemos prestar atención a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Porque lo que hizo este profeta en este pasaje, aquí en este capítulo 20 que estamos leyendo, lo que hizo este profeta en este pasaje es eso. Proclamó la palabra de Dios, le dijo a este pueblo, oigan lo que Dios dice. Dios le dice que no teman. Dios le dice que la guerra es de Él, no de ustedes. Dios le dice que el Señor va a obrar salvación. Así que el profeta dice, oigan lo que Dios le está diciendo. Cuando tú no sepas qué hacer, lo que tienes que hacer es volverte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de sabiduría. La palabra de Dios es palabra de iluminación, de instrucción. Es la palabra que te guía por el buen camino. Escucha la palabra de Dios. Y escucha las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios le dijo a este pueblo, miren, la pelea es de Él. La pelea es de Dios. El Señor obrará salvación en el caso de ustedes. Y lo que tú tienes que hacer es, en medio de tu problema, de tu dificultad, apoderarte de las promesas del Señor. Que hay una para cada situación y para cada problema de la vida. Hay una o muchas promesas de Dios. Por lo tanto, ampárate en ellas. Busca la palabra de Dios y busca la promesa que tiene que ver con tu situación,
Léala muchas veces y dile al Señor en tu oración: Señor, mira lo que dice tu palabra. Preséntale a Dios su palabra y su promesa. Apóderate de ella y espera en esa palabra. Yo sé que muchas veces a mí me ha pasado, y créanme que yo creo en que Dios obra de esa manera. Me ha pasado que a veces yo estoy de pronto pensando un problema, una dificultad, y de pronto abro la Biblia y resulta que ahí hay un versículo que, wow, me está respondiendo Dios. Pero no les recomiendo que usted diga, bueno, a ver cómo Dios me habla, déjame ver. Hay una historia sobre eso, pero no se lo voy a hacer ahora. Pero lo que sí les recomiendo es que busque la Biblia y busque la palabra de Dios y busque la promesa de Dios y aférrese a la promesa de Dios y ore a Dios con esa promesa. Y usted verá la diferencia. Escuche la palabra de Dios y abrace la promesa de Dios, de ese Dios vivo y verdadero, cuya palabra no pasará, porque la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una palabra de poder y de verdad. Cuando no sepas qué hacer, vuélvete a Dios y a su palabra y reclama sus promesas. Él obrará. Cuando no sabemos qué hacer, otra cosa que sí podemos hacer es adorar al Señor en medio de la prueba. Mire usted lo que dice la Escritura. Volvemos otra vez a la historia de Segundo de Crónicas. Cuando Josafat el rey escuchó esto que le dijo el profeta, dice el versículo 18, que se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y un poco más adelante, si usted sigue leyendo, organizaron a los levitas y los organizaron con sus ornamentos para que empezaran a cantar, glorificad a Dios porque su misericordia es para siempre. El versículo 22 dice que lo que pasó fue que cuando ellos empezaron a hablar, a alabar a Dios, el Señor puso a esta gente uno contra otro y finalmente aquello terminó en una resonante victoria que Dios hizo para con su pueblo. Así que hermano, hermana, en medio del problema, en lugar de maldecir y en lugar de protestar y en lugar de hacer todas estas cosas que a veces hacemos, encomendemos al Señor nuestra alma y nuestra vida y adoremos al Señor. Hagamos lo que hicieron esta gente, postrémonos delante de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que Dios obra en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted está alabando a Dios en circunstancias difíciles, la mano de Dios se mueve a su favor. Así fue que pasó en este evento. Y el Salmo 34 dice, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando David escribió este salmo, él estaba pasando por una crisis seria. Estaba persiguiendo Saúl con su ejército, buscándolo para matarlo.
El rey de Israel lo estaba buscando para matarlo. Y en un momento en que David está en esta situación, escribe este salmo. Yo voy a bendecir a Dios, yo voy a alabar a Dios en todo tiempo. Así que mi hermano, si te estás enfrentando al problema, a la situación, a la dificultad, alaba a Dios, adora a Dios en medio del dolor, porque nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestra adoración, la adoración del corazón nuestro, llegará hasta el trono de la gracia y el Espíritu de Dios obrará en medio de nuestras vidas. Alaba a Dios, aunque es difícil en el dolor, alabar a Dios, adóralo y cántale a Él, porque es una expresión de sometimiento. Y por eso dice la Biblia que Dios da gracia a los que se someten a Él. Cuando tú alabas a Dios, estás expresando sometimiento y humillación delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios exalta a aquellos que se humillan delante de Él. Así que adora a Dios en medio del dolor. Por último, mis hermanos, cuando usted no sepa qué hacer, confíe en la ayuda de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Verás. En cambio, a Tomás, el discípulo incrédulo, paradójico. A Tomás el que había dicho, bueno, si yo no meto mis dedos en la llaga, el costado, en la mano, cuando yo lo vea, yo lo voy a creer. Y entonces Jesús, la siguiente semana, se le aparece y le dice a Tomás, mete tu dedo acá en mis manos. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, Jesús se resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, sin ningún rastro de problemas. Pero Él dejó las cicatrices en las manos y en los costados y le dijo a Tomás, pon tu dedo acá y pon tu dedo acá. Pero le dijo algo más. Le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No esperes a ver la solución del problema para creer, porque entonces no estás creyendo en nada. Porque lo que está delante de nosotros, a la vista de nosotros, no necesita fe para creerla.
La fe hay que usarla ahora, cuando tú no estás viendo la solución del problema. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Que lo que vemos, ¿a qué creerlo si ya lo vemos? Estás enfrentando un problema, tú estás orando a Dios por una solución, tú estás enfrentando una dificultad. Ahora es que tienes que usar la fe en el Señor para creer que Dios va a remover ese problema, solucionar esa dificultad y ayudarte con esta situación. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice, Salmo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor dice, Isaías capítulo 26, verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora es que tienes que creer para que puedas ver. Ahora es que tienes que decir, sí, yo creo que tú vas a resolver esta dificultad. Yo creo que tu mano se va a extender sobre este problema. Ahora es. Para que seas también de los bienaventurados que han creído antes de ver. ¿O no es digno de confianza Dios? ¿No es Él el Dios de misericordia, de gracia, de amor, de poder? Sí lo es. Y dice la Biblia que sus promesas son sí y amén en Él. O sea, son firmes y reales. Así que pídele gracia suficiente al Señor en este día para creerle a Él. Para creer que Él hará lo que tú no puedes hacer. Para creer que Él hará lo imposible. Porque dice la Biblia que nada hay imposible para Dios. Alguna salida te dará Dios. Alguna solución te traerá el Señor. Alguna obra hará su mano poderosa. Pero ahora es el tiempo de creer. Para esperar la obra del Señor. Y es verdad que hay momentos en que no sabemos qué hacer. Hay momentos en que no sabemos cómo responder a la situación. Pero cuando tú no sepas qué hacer, acuérdate de esto que dice la Biblia. Clama a Dios primero, ora a Dios, piensa en que Él es el Dios soberano y poderoso, que Él ha hecho en el pasado tantas cosas y las volverá a hacer ahora. Recuerda su palabra, su promesa, descansa en su presencia, adórale y créele a Dios, porque Él hará. Oremos al Señor.